El Bitcoin es la primera moneda virtual lanzada al mercado y fue creado en 2008 tras la crisis financiera que afectó al mundo. Esta divisa digital tiene como base un ideal libertario y nació con el fin de poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales. Pero ¿qué es exactamente el Bitcoin y cómo funciona? ¿Realmente es la más confiable de todas las monedas virtuales o qué ocurre cuando hay fuertes bajadas en su precio como ocurrió esta semana? En Última Hora Colombia hablamos con el inversionista Gabriel Parra para saber mucho más sobre esta criptomoneda y preguntarle qué es exactamente el Bitcoin. Bitcoin es una red blockchain, la primera blockchain descentralizada que existe en el mundo. Es básicamente esa como la descripción técnica. En español, para que la mayoría de personas entienda, es una red 100% pública que permite transferir valor. ¿Listo? Es básicamente eso, transferir un código, ¿sí? Que es Bitcoin en su esencia y transferirlo a otra persona sin necesidad de utilizar un intermediario, como por ejemplo un banco, ¿vale? Yo tengo un pedacito de ese código, un pedacito de Bitcoin y puedo enviarlo a otra persona, ¿listo? Sin ningún tipo de permiso o de... eh, si me entiendes, como algún tipo de comisión o algún tipo de pregunta o alguna cosa extraña por medio de un ente centralizado, como por ejemplo podría ser un banco o un broker o alguna cosa. Es básicamente eso. Tiene unas características especiales. Una de esas características especiales es que es pública. Bueno, la red es pública. O sea, puedo, y cualquier persona puede entrar y revisar qué tipo de transacción se ha hecho entre un punto A, entre un punto B. Eh, Cada transacción se realiza o se acumula, queda como un registro y se acumula dentro de una base de datos, de alguna forma. Esa base de datos no se puede modificar, no se puede eh, hackear, no se puede hacer absolutamente nada. Eso ya queda como un registro y se empieza a generar un bloque. Bueno, es un bloque de información con transacciones. Conforme llega a una cantidad específica de transacciones, bueno, entonces se crea otro bloque y se crea otro bloque y se crea otro bloque. Por eso se le llama, y lo escuchamos mucho dentro de la terminología de blockchain y demás, blockchain, listo, la cadena de bloques. Bueno, las cadenas de bloques son únicas y exclusivamente acuñaciones, bueno, de transacciones que se van haciendo dentro de una red específica. Eso es Bitcoin. Gabriel, el Bitcoin tuvo una caída del 21% esta semana y tocó un precio mínimo que no se había visto en 2 años. ¿Qué factores han influido en esta caída? Muchísimas cosas, principalmente la bancarrota por parte de FTX, que si lo miramos de algún modo, fue el segundo exchange más importante del mundo, bueno, FTX, lastimosamente por una mala gestión de su fundador, y que pues bueno, cuando ocurre cierto algún tipo de fraude o algún tipo de estafa o ocurre alguna noticia que impacta directamente en el miedo de las personas, entonces inmediatamente todo el ecosistema se ve afectado y por eso es que todos los inversionistas o la mayoría de los inversionistas empiezan a sacar dinero, listo, del mundo criptográfico, ¿vale? Adicional a eso, cada una de estas compañías, cada uno de estos exchanges centralizados tiene reservas, se supone que tiene reservas, bueno, para poder garantizar su valor, para poder crecer, para poder tener una infraestructura mucho más robusta. Muchas de esas, digámoslo, reservas que tenía ese exchange, pues tuvo que forzarse a venderse. Bueno, entonces cuando se forza la venta, inmediatamente entonces también provoca un efecto dominó y por eso es que todo el mercado en teoría se hunde. O sea, ¿cierto? Se empieza a acumular venta, 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 entonces por eso es que todo empieza a bajar. Es completamente normal. Digamos lo que ese fue el fundamento de la última caída, de ese 21% que cayó de un momento a otro, de 20.000 más o menos hasta 16.000. Si tuviésemos como tal que hacer como todo el histórico de por qué ha caído todo este año casi un 80%, ha sido casos similares, ¿vale? Con proyectos de criptomonedas que tienen una capitalización gigantesca, como por ejemplo Terra Luna, que también fue algún tipo de fraude, algún tipo de malentendidos o de errores dentro de los procesos de un proyecto que tiene mucho dinero, y varias cositas ahí que por efecto dominó volvemos a lo mismo, se destapan cosas que tal vez no tenían una buena estructura,
que se pensaba que se tenía y que pues traiciona de alguna forma la confianza de los inversionistas, pequeños, grandes, gigantescos, y por eso es que el mercado empieza a caer de esa forma. Gabriel, ¿y cómo puede perjudicar la bajada en el precio a quienes invirtieron en Bitcoin? Pues evidentemente, conforme vaya cayendo, pues asimismo el capital invertido también se va a ver directamente afectado. Si yo invertí $100 y cayó un 20%, ahora tengo 80, así de simple. Entonces, ¿cómo puede afectar? Bueno, a nivel directamente de plata, pues que ve una disminución de su capital. Eh, para el que no está acostumbrado de pronto al mundo cripto, pues 20% puede ser un poco agresivo. Cuando uno está hablando de acciones o de ETFs o alguna cosa, pues no es tan agresivo, pero sí es importante entender de que el mundo cripto funciona de esa forma, ¿no? El mundo cripto funciona de manera volátil, ¿sí? O sea, es muy agresivo el ambiente. Y eso es completamente normal porque el mercado cripto es muy, muy, muy pollito. Es un bebé. Bueno, hasta ahora lleva, sí, 10 añitos, 11 añitos y todavía el mundo lo ve como algo 100% especulativo, ¿ya? Y esto va mucho más allá. Evidentemente todas esas subidas, todas esas bajadas llama mucho capital que es muy especulativo y no invierten tanto en valor y por eso es que se ve tantísimo, tantísimo movimiento. Es completamente normal, esto va a ir evidentemente cambiando, mejorando, no va a ser tan volátil en los próximos años, pero pues bueno, hay que darle tiempo al tiempo. Tenemos un ejemplo, Gabriel, como el de El Salvador, un país que implementó el Bitcoin como moneda corriente por decisión del actual presidente. ¿Qué efectos puede tener esta caída en la economía de este país? Básicamente los efectos son que los enemigos, ahorita que creo que está en elecciones y en campañas y demás, pues se van a pegar de ahí. Sin embargo, pues cuando uno entiende a Bitcoin más allá de la parte especulativa, que todo el mundo cree que simplemente uno compra y ya me vuelvo millonario o hago mucha plata solamente por el hecho de invertir, es entender qué es Bitcoin, ¿ya? ¿Qué es realmente Bitcoin y por qué hay tanta confianza depositada, por ejemplo, con un presidente, ¿cierto? Como Nayib Bukele. Cuando uno entiende que Bitcoin soluciona un montón de problemas a nivel financiero, ¿vale? Que evita, o sea, deja de evitar, ¿cierto? Deja de soluciona muchos problemas de confianza, que básicamente ese es el problema con todo el mundo ahorita. Ahorita, por ejemplo, FTX, el problema real fue que el fundador cometió un error, ¿ya? Un banco puede quebrar porque la junta directiva o, ¿cierto? Los que están arriba cometen errores o cometen fraude a propósito. Entonces, casi todos los errores y casi todos los fraudes y casi todos los problemas que existen actualmente es porque, ¿qué? Porque hay alguien arriba, porque tenemos que confiar en que alguien haga un buen trabajo, ¿ya? Con Bitcoin no necesitamos eso porque la confianza es entre todos, ¿sí? O sea, no hay una sola, no hay un solo ente que permita o que dependa como tal de toda la estructura de ahí para abajo, sino que cada uno hace que funcione, ¿vale? Porque es una red. Entonces, cada una de esas redes que se va acoplando le pertenece a todo el mundo porque es pública. Entonces, cuando entendemos un poquitico más allá de Bitcoin, de que es una red 100% descentralizada, de que empieza a solucionar esos problemas de confianza, que es lo que nos tiene, ¿cierto? Complicados por todos los lados. Y entendemos también los ciclos y el comportamiento específico que Bitcoin tiene, porque Bitcoin funciona de una forma y tiene un comportamiento también cíclico como cualquier activo. Entonces hay confianza en este activo en específico. Si uno entiende, por ejemplo, temas como el halving, que eso es algo muy, muy, muy primordial que cualquier persona debería prestarle atención, entiende de que, y porque lo dice el propio presidente Nayib Bukele, la inversión está completamente segura. Es cierto que ha caído y es posible incluso que siga cayendo, pero lo importante es entender en qué se está invirtiendo realmente, si Bitcoin es solamente un activo especulativo o si hay mucho más allá, un valor gigantesco que pues en los próximos años va a explotar y pues evidentemente puede alcanzar los cientos de miles de dólares.
Evidentemente, pues cómo puede afectar más allá de pronto la, la bancada contraria que no, que perdió la plata de los salvadoreños, que esa plata se pudo haber utilizado aquí o allí. Más allá de eso, realmente es importante entender de cuando uno coloca un dinero por inversión y específicamente sobre criptomonedas, es importante entender de que es un dinero que no es que esté dispuesto a perder, eso está mal dicho, es un dinero que no vaya a necesitar en el corto plazo, ¿vale? Entonces, si, ¿qué es lo que ha hecho? El presidente en específico invierte dinero que no necesita, ¿sí? En el corto plazo para poder realizar algo, no hay ningún tipo de problema real sobre esa economía en específico. Gabriel, siguiendo con esa idea de que es una criptomoneda confiable, el Bitcoin se dice que es la más popular de todas ellas precisamente por considerarse eso, confiable. ¿Es cierto y por qué? Confianza se da porque Bitcoin fue la primera o es la primera criptomoneda blockchain descentralizada que ha existido, ¿vale? Y nació justo después de una crisis financiera. En el 2008-2009, una crisis tremenda en Estados Unidos y de manera anónima, ¿cierto? Surgió la propuesta de crear una red 100% descentralizada. Hubo muchos bancos que estuvieron a punto de quebrar, uno en específico, uno de los más grandes quebró. Listo, todo por fraude, todo porque hay un tema de confianza que lastimosamente, cíclicamente, se quiebra o llega a un punto en el cual es insostenible y explota todo. Entonces, una persona o un grupo de personas empezó a trabajar sobre el blockchain y dijo, bueno, dejemos de confiar en toda esa mano de gente y empecemos a hacer una red 100% descentralizada. Que tú, yo, el vecino y todas las personas que empecemos a conformar parte de esta red, seamos los que manejemos realmente esto y no solo dejemos a una sola persona. Entonces, en el momento en el cual se empieza a crear toda esta red, ¿sí? Fue algo, es un conjunto de muchas tecnologías que ya existían, solamente que las unieron y crearon Bitcoin. Entonces, esto le empieza como a romper muchos paradigmas y simplemente por el hecho de ser la primera en específico, pues ya, ¿cierto? Empieza a tener mucha confianza, mucho nombre dentro del ecosistema. Entonces, inmediatamente se empieza a meter más dinero en la capitalización de mercado, o sea, la cantidad de dinero que está dentro de la criptomoneda, pues es la que más tiene y es la que se ha mantenido durante toda la historia. Hay muchas que supuestamente hacían lo mismo que Bitcoin, pero la confianza que tiene, sobre todo a nivel, ¿cierto?, de percepción, sigue siendo Bitcoin y es muy posible que en el futuro siga siendo Bitcoin mismo. Entonces es un tema de percepción y es porque es la primera, básicamente, que está allí. Y sobre todo, es la más confiable y es la más, y la que va a seguir siendo líder porque no hay nadie arriba en el que en el que tengamos que confiar. ¿Sí? Nadie sabe quién es su creador, no se sabe si es una persona, no se sabe si es una comunidad, simplemente existe y no importa si el día de mañana aparece, es de todos, ¿cierto? Bitcoin no se puede acabar, no se puede apagar, porque cada una de las personas que posee Bitcoin tiene la capacidad, simplemente con tener una conexión a Internet, de enviar y empezar a utilizar ese código de alguna forma. Un término que también se escucha muchísimo, Gabriel, es el criptoinvierno. ¿Qué significa este concepto? Se le denomina al periodo en el cual muchas personas se decepcionan tal vez porque no ven los resultados que esperaban o que estaban sucediendo en un tiempo pasado. Entonces, veíamos, por ejemplo, crecimientos del 1000%, del 2000% en cuestión de semanas o de meses. El tema por ejemplo, de los NFTs, que tuvo un boom gigantesco, que como así que lo compramos en $1 y lo vendí en 1 millón. Entonces, todo el mundo se empezó a meter. No todo lo que, ¿cierto? Sube, sigue subiendo. Es completamente normal. Podrían denominarse ciertas burbujitas dentro del ecosistema. ¿Por qué? Porque es muy nuevo, es completamente normal. Y muchas personas empiezan a meterse aquí, ¿cierto? Cuando ya explotó la burbuja y entonces ya no hay como ese boom, no fueron de los primeros y por eso es que todo empieza como a bajar. Ese proceso en el cual todo empieza a bajar y no pasa nada, que como que se mantiene
en un nivel en donde ni sube ni baja, sino que se mantiene y de pronto pasa algo como por ejemplo lo de FTX, ahí bajó y luego de pronto en el día de mañana aprueban un ETF de Bitcoin en Estados Unidos y puede que suba un poquitico, pero se mantiene en un intervalo, ¿cierto? A eso se le denomina cripto invierno. Invierno es porque es frío, no hay calor o nos hacemos millonarios o está cayendo el mercado, simplemente es un movimiento, ¿cierto? Enrangado del precio de las criptomonedas en general. Esto lo lidera evidentemente Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin se mueve, todo el resto se va a mover. Y Gabriel, bueno, como bien dices, hay gente muy metida en el mundo de las criptomonedas y hay otros que escucharon casos de éxito y probaron con una pequeña inversión, con una pequeña compra de criptomonedas. Teniendo en cuenta ambos casos, ¿qué recomendación harías a las personas que tienen alguna inversión en este mercado? La recomendación es que entiendan en qué están invirtiendo. Volvemos a lo mismo de no hay nada como entender qué es lo que se está haciendo. Yo me considero un inversionista profesional. No invierto solamente en activos financieros, sino también invierto en muchas cosas, digámoslo, activos físicos, ¿sí? Y en los mejores negocios en los que me he ido es en los que he entendido perfectamente o en los que entiendo perfectamente. En los peores, las peores decisiones, en donde he invertido prácticamente todo, es donde me dijeron, ¿cierto? que se hacía plata y que metí, pero lastimosamente no entendía y cometí una mano de errores que al final, pues, evidentemente me hicieron perder el capital. Entonces, la recomendación es que inviertan en conocimiento, en educación, entiendan un poquitico más y no solamente se centren en la parte especulativa, porque eso es lo que evidentemente los va a hacer cometer muchos errores. Y aparte, pues no puedo aconsejar, bueno, como tal a una persona de que debería hacer esto o lo otro con la información. Debería ya entonces tener la capacidad y el criterio para poder tomar sus propias decisiones, pero digámoslo de alguna forma, una recomendación, así sea poquito o mucho que haya invertido, cuidado con los proyectos así muy innovadores o muy que prometen rendimientos, ¿cierto? fijos o alguna cosa. Y si no tienen ni idea y la verdad no le interesa meterse en este mundo de las criptomonedas, única y exclusivamente concéntrese en adquirir Bitcoin y me lo va a agradecer en un par de años, ¿vale? No va a ser demasiado tiempo, pero tampoco va a ser de la noche a la mañana. Para ir cerrando, Gabriel, creo que además es algo que has mencionado a lo largo de toda la entrevista, pero ¿qué pronóstico haces del futuro de Bitcoin, ya que es una moneda que todavía es muy, muy joven? Está muy joven, pero con un valor que todavía las personas no entienden y eso termina siendo una ventaja para los primeros que están invirtiendo allí. Por eso mi recomendación de única y exclusivamente concéntrese en adquirirla y olvídese de eso. Es lo que le digo, por ejemplo, a todos mis amigos o conocidos, ¿cierto? En la vida que voy teniendo, que de todas maneras les interesa, pero como que no. Nosotros tenemos un término criptográfico y es to the moon, a la luna. Eh, no lo digo solamente yo, lo dicen los conocedores profesionales de lo que es Bitcoin, no solamente en la parte especulativa, sino en lo que significa y cómo funciona y cómo se mueve técnicamente. Bitcoin tiene muchas cosas adentro que lo hacen único y que pues evidentemente va a permitir de que Bitcoin alcance los cientos de miles e incluso tal vez un día el $1.000.000 o incluso lo supere por simple lógica matemática. No es un tema de que ojalá lo acepten aquí o allí, solamente por lógica matemática. Una vez que lo entiendes, no hay otro destino más que suba. Así lo ha hecho hasta el momento. Es normal que tenga esas caídas, pero también hablemos de las subidas. En 2009, en 2010 tuvo un 10.000% de rendimiento. En el 2012 tuvo un 100% de rendimiento, ¿vale? Y así sucesivamente, cada ciertos ciclos, bueno, ha tenido miles porcentuales de crecimiento. Entonces hay que también equilibrar la balanza y no dejarse de pronto llevar por, ay no, cayó un 20%, tenaz, el fin del mundo. No, hay que entender toda la historia, entender qué es Bitcoin en específico y cuando lo entiendes no te da miedo, no te da ansiedad, ni puedes dormir sin ningún tipo de problema. Y el único problema que empieza a aparecer es de dónde saco más dinero para poder comprar Bitcoin y otras criptos que también pueden ser muy interesantes.
Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí en Última Hora Colombia para explicarnos todo sobre el Bitcoin y así entender muchísimo más qué es. Muchísimo gusto y gracias a ustedes por la invitación. Nos despedimos también de la audiencia de Última Hora Colombia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto, como saben, con noticias siempre de interés nacional e internacional.